Soy Beto, de Fisioterapia Intensiva, trabajo en el Hospital General de México y pues bueno, nada más que eso, ¿vale? Cualquier duda o pregunta, con toda confianza ustedes me pueden interrumpir y la vamos a abordar, ¿va? Pues bueno, primero tenemos que tener en cuenta que pues la insuficiencia respiratoria aguda tiene diferentes herramientas pues para hacer su diagnóstico, ¿no? O sea, saber por qué el paciente viene con esa insuficiencia, ¿no? Ya sea por un origen bacteriano, origen viral, un origen no meramente infeccioso y de origen cardiogénico, de origen, pues meramente respiratorio, pero no necesariamente infeccioso. Entonces, tenemos siempre correlacionar cualquier estudio que ustedes tengan en mano. Ya vieron el electrocardiograma, ya no sé si ya vieron laboratorios, lo que sea que ya hayan visto ustedes, siempre todo lo tienen que correlacionar con la clínica. A mí luego me suele suceder que me llegan a mí así, eh, no sé, X persona llega y me dice, oye Beto, ¿qué tiene este paciente? Y así me enseñan el ultrasonido pulmonar o me enseñan la radiografía o la tomografía. Y sí les puedo decir un montón de cosas de lo que yo alcanzo a ver o lo que alcanzo a percibir, pero a la mera hora no me están diciendo absolutamente nada porque no me platican el contexto del paciente. Entonces yo no puedo hacer un diagnóstico, ¿vale? Simplemente con una imagen, si no conozco el contexto total clínico del paciente. Entonces siempre tiene que acompañar y siempre todo lo tiene que correlacionar con la clínica, porque si no hacemos eso, siempre tomamos decisiones, siempre hacemos diagnósticos erróneos y a la mera hora, para guiar nuestras intervenciones fisioterapéuticas, pues obviamente va a estar erróneo todo eso, ¿no? Entonces, por favor, cualquier cosa, siempre correlacionen con la clínica, ¿no? Por muy afectado que se vea el parénquima, por muy afectado que se vea una tomografía y una radiografía, siempre hay que correlacionar con la clínica del paciente, ¿va? Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy con pura radiografía de tórax. Para mí en lo particular, yo creo que es lo que más nos vamos a llevar de tiempo. ¿Por qué? Porque la radiografía nos vamos a dar cuenta que no es un estudio tan sensible y tan específico. Sí nos ayuda, por supuesto, es el principal o el primer estudio que se pide ante la insuficiencia respiratoria de un paciente, pero como es muy general, me puede decir mucho como me puede decir poco. Entonces, sí requieren un poquito más de adentrarnos a este estudio, ¿no? Entonces, bien, la radiografía de tórax, ¿qué me ofrece o qué es lo que tenemos que considerar de ella? Pues que es el primer estudio de rutina que se pide ante cualquier síntoma respiratorio, ¿no? Ahora que recién sucedió la pandemia de COVID-19, pues el paciente llegaba, ¿no? Llegaba al hospital eh, y lo primero que se le hacía, pues era tomar una radiografía de tórax, ¿no? Antes que hacer una tomografía, antes que hacer un ultrasonido, siempre era la radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque es barata, de cierto modo, y es más fácil que tengan, ¿cómo decirlo? Como todos los aparatos para tomar la radiografía, ¿no? Entonces, eso es importante considerar, ¿vale? Eh, Algo que tal vez tiene como puntos en desfavor, por así decirlo, es que la radiografía genera radiación. Entonces, estar sometiendo a un paciente a constantes radiografías, pues al final de cuentas podemos ocasionarles efectos deleterios, ¿no? Ya sabemos que la radiación, al final de cuentas, tiene efectos negativos como puede ser cáncer, entre otras enfermedades, ¿no? No es preciso, como se les comentaba, me puede decir mucho como me puede decir nada, ¿no? Entonces, es importante considerarlo. Hay veces que yo tengo que trasladar al paciente hasta donde se encuentra la máquina de rayos X y eso, pues, de cierto modo, puede ser un poco contraproducente, porque si hablamos de un paciente que está en estado crítico, pues esto puede ser malo, porque si tienes a tu paciente que está grave, con doble vasopresor, que está con ventilación mecánica invasiva, pues trasladarlo solamente por una radiografía no puede ser la gran, ¿cómo decirlo? No puede ser una gran opción, ¿sabes? Se requiere la desinfección del equipo para evitar, pues, justamente infecciones cruzadas, ¿no? Que el paciente Acinetobacter no contagie al paciente recién trasplantado de hígado, ¿no? Entonces, recordemos que la Acinetobacter, pues, es una bacteria resistente, muy contagiosa, y el paciente de trasplante, pues, es un paciente que está inmunosuprimido porque se acaba de ser trasplantado.
Entonces ahí se va a cruzar esa bacteria y al rato pues el paciente de trasplante va a estar infectado, ¿no? Y pues qué necesidad de eso, ¿verdad? Ese estudio me gusta mucho. Básicamente van a ser los estudios que hoy en día tenemos para hacer una imagenología pulmonar. Entonces, vean aquí lo que quiero comparar es que vean la sensibilidad, la especificidad y la precisión diagnóstica para hacer un diagnóstico. Y vamos a analizarlo juntos. O sea, quiero que te des cuenta aquí. Observa. Mira, aquí dice auscultación, radiografía y ultrasonido pulmonar, ¿vale? Les dije tomografía, ¿verdad? Hace rato no, no, tomografía aquí no. Bueno, aquí no la muestran, pero no. Fíjate lo que nos dice este estudio. Nos dice, oye, si quieres detectar un derrame pleural, fíjate la sensibilidad, la especificidad y la precisión diagnóstica que tiene la auscultación. En la auscultación, para empezar, ni hay que hablar de ella casi casi. Y no es que tenga algo en contra de la auscultación, por supuesto que es parte de la exploración física de todo paciente, pero ver la pobre sensibilidad que tiene en este caso de 42%, ¿no? La radiografía tiene un 39% y el ultrasonido pulmonar un 92%, ¿no? La especificidad correspondiente a lo que acabamos de mencionar, 90, 85 y 93%, ¿no? Y la precisión diagnóstica, pues es baja, tanto para la auscultación y la radiografía en el derrame pleural, ¿ok? Ahora, vámonos con problemas alveolares, como cuáles, como la consolidación. Ve la sensibilidad de la auscultación y de la radiografía, ¿no? Son relativamente bajos, mientras que del ultrasonido es alto, ¿ok? Ve la especificidad que tiene, aquí dice que el 100%, ¿ok? Nada mal, y 95% para la radiografía, pero ve, otra vez les vuelve a ganar el ultrasonido. Bueno, aquí se comparte con la auscultación, ¿no? Pero vea, ya cuando empezamos a observar la precisión diagnóstica, es baja para auscultación y radiografía para detectar una consolidación alveolar y muy alta y muy buena para el ultrasonido. Lo mismo sucede así con el síndrome alveolar intersticial que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, quisiera, de esto que acabamos de mencionar, quisiera saber qué piensan, qué opinan, cuál es el mejor Hola estudio que ustedes. Alberto, buenos días, ¿qué Dime, tal? hola, ¿qué onda? Yo ¿Cómo estás? creo que en la parte de la auscultación está muy random, ¿no? Porque depende mucho tanto de la persona, la experiencia. Hay personas que, digo, también el estetoscopio. Hay personas que dicen, yo no escucho nada con uno de los que tomas de mi alegría para tomar la presión que viene el Sí, estetos ahí. claro. Y hay otros que necesitan un cardiólogo para poder escuchar todo bien. Entonces, creo que son muy altos esas partes para hacer ese diagnóstico, está muy alto el porcentaje. También en la parte de radiografía, no sé, insisto, creo que es mucho de experiencia, mucho de estar viendo y pues no hay nada como la parte de ultrasonido. Sí, claro, claro. Fíjate que eso que, bueno, muchas gracias por la participación, muchas gracias. Fíjate que esa parte que comentas de la expertise es muy importante. De hecho, o sea, es una crítica que dicen, bueno, yo soy pro ultrasonido, o sea, voy a decir todo lo bonito del ultrasonido, porque me gusta mucho y aparte está, o sea, pues es bueno, ¿no? Al final de cuentas, para nosotros como oficios, como para el paciente. Pero bueno, o sea, aquí lo que pasa es que todas las herramientas y específicamente la crítica que le hacen al ultrasonido es que es operador dependiente. ¿Qué significa esto? Que depende quién haga el ultrasonido. Por ejemplo, acá en el hospital donde trabajamos, pues tenemos a pasantes que rotan con nosotros. Entonces, cuando les enseñamos así ultrasonido por primera vez y les soltamos que hagan el ultrasonido, siempre les digo, ¿qué ves, no? Y es como de, pues yo nada más veo rayas blancas y rayas negras, ¿no? Y es como, pues claro, es lo típico que todos empezamos como a ver la primera vez, pero cuando empezamos como a educar en la parte, mira, esto se hace así, esto se hace de esta manera, esto quiere decir esto, cuando tú veas esto, fíjate esto. Entonces, la segunda vez que le decimos, ¿qué ves? Pues ya nos dicen, ah, ¿sabes qué? Que ya veo la pleura, ya veo ahí el diafragma, ya veo las costillas, ¿no? Entonces, si es operador dependiente, y esto aplica tanto para la radiografía como para la auscultación. Sin embargo, algo que sí también tengo que comentar
Hay un estudio de JAMA Cardiology, si no mal recuerdo si es en esa revista, eh, que ponen a expertos, cardiólogos expertos, versus estudiantes de creo que son residentes de primer año, a diagnosticar patologías pulmonares. Los residentes lo hacen con ultrasonido y los cardiólogos lo hacen con la auscultación. Entonces, los cardiólogos pues son, o sea, certificados y todo eso. Y obviamente quien llegó a los diagnósticos correctos, en mayor porcentaje fueron los residentes que solamente les dieron como una clase de ultrasonido, o sea, por primera vez, y diagnosticaron las patologías pulmonares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí hagamos la auscultación, sí es es la principal, es una de las principales, o primeras partes de la exploración física, pero, pero no cerrarnos solamente a esas herramientas, sino abrirnos al resto y a la que tengamos en disponibilidad, ¿vale? Esto de la disponibilidad es lo más importante, porque yo les puedo decir, sí, hazle el ultrasonido, pero es como, oye, pero pues yo no tengo ultrasonido aquí conmigo. ¿Cómo quieres que le haga el ultrasonido, no? Oye, es que el paciente no puede pagar una radiografía. Ok, está perfecto. Entonces, hay que también acoplarnos a nuestros recursos que tengamos, ¿no? Ahora sí que básicamente yo lo que hago solamente es poner en tela de juicio los estudios y que nosotros tomemos las herramientas más pertinentes y más disponibles que tengamos, ¿no? Considerando las limitaciones que tiene cada una, ¿vale? Ninguna es mejor que otra individualmente, ¿no? Entonces, siempre todas las tenemos que correlacionar, ¿va? Muy bien. Y bueno, en general la radiografía tiene un 65% de sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, es aceptable, por supuesto. Recordemos que todo estudio se hace aceptable cuando es arriba del 60%, ¿no? Pero pues relativamente bajo, ¿no? Comparado con otros estudios, ¿no? Y claro, recordemos que siempre el gold standard para todas las patologías pulmonares siempre va a ser la tomografía pulmonar. Entonces, recordemos que en la tomografía siempre vamos a ver todo ahí, siempre se confirman todos los diagnósticos al final de cuentas, ¿no? Y bueno, el Colegio Americano de Radiología nos dice esto, fíjate lo que nos dice. Las recomendaciones actuales del Colegio Americano de Radiología sugieren que se obtengan radiografías diarias del paciente de su tórax, ¿no? En pacientes que tienen problemas cardiopulmonares agudos y en aquellos que reciben ventilación mecánica invasiva. Aquí yo les pregunto, en los hospitales, ¿cuántos pacientes tienen problemas cardiopulmonares y cuántos tienen ventilación mecánica? ¿Cuántos? Muchísimos, obviamente, ¿no? Podría atreverme a decir que a veces el 50% de los pacientes o más del 50% tienen menos estos problemas, ¿no? Entonces, si yo te acabo de decir que no es tan precisa, que genera radiación, y estos compas nos recomiendan que diario hagamos radiografía, pues la verdad es que no está tan chido, ¿no? Imagínate el paciente cuánta radiación le vas a generar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y aparte la radiografía es un estudio estático, ¿ok? Que si le hiciste la radiografía a las 8 de la mañana, seguramente a las 2 de la tarde ya cambió, ¿no? Entonces nosotros podemos empezar a tomar decisiones con una radiografía que ya no tiene lugar al momento que nosotros vamos a hacer una valoración o que nosotros vamos a hacer una intervención, ¿no? Y pues bueno, les digo, yo soy por ultrasonido, entonces, pues obviamente el ultrasonido sería mucho más chido hacerlo porque lo puede hacer en cualquier momento, a la cabeza del paciente y pues es dinámico, o sea, se lo puedes hacer cada 30 minutos y no te tardas mucho y vas a ver ahí. Creo que por ahí hubo una pregunta o algo. Duda, Alberto, es que, como dices, el ultrasonido es lo más genial y está súper padre, pero pues algunas veces el costo de un ultrasonido para poder tener esa herramienta es un poquito más caro que una radiografía. Entonces, no sé qué tanto recomiendas los ultrasonidos esos que parecen como de mi alegría también, que son como de 34, el más económico, 40. Sí nos ayudaría para poder trabajar nosotros como oficios o Sí, fíjate, necesitamos el de 140 o 200. fíjate que justamente yo tengo un ultrasonido de mi alegría, como dices, y está súper bien, ¿eh? O sea, neta, sí que encuentras derrames pericárdicos, derrames pleurales, líneas B, consolidaciones pulmonares, está súper bien, o sea,
son ultrasonidos de bolsillo. De hecho, hay uno que se llama V-Scan, que es de General Electric. Y súper bien, ¿eh? La verdad que dan el gancho por lo que estamos viendo. La verdad que yo en lo particular, sí, ya puedo decir que ya es una extensión mía el ultrasonido siempre que voy a valorar a un paciente. Necesito hacerlo para saber qué es lo que estoy tratando realmente. Y digo, cuando no lo tengo a la mano, pues digo, por supuesto que puedo valorar otras cosas funcionales para tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces, solicitarlo al paciente es de considerar, ¿no? Ahora recordemos, se llaman auxiliares diagnósticos. Un auxiliar diagnóstico es cuando sea pertinente. Si no es pertinente ahora el estudio, no hay por qué solicitarlo. ¿De acuerdo? Entonces, es solamente cuando el paciente lo necesite, ¿vale? Y ahora en el contexto del paciente crítico, yo trabajo en terapia intensiva. Nosotros casi no pedimos radiografías y nosotros lo que hacemos son ultrasonidos diario con el paciente, ¿no? Entonces, nos ahorramos un montón de tiempo, un montón de radiación. Es una valoración dinámica porque va avanzando en la enfermedad o va mejorando en el tratamiento y lo vamos viendo dinámicamente con el ultrasonido, ¿vale? Entonces, yo la verdad, sí, cuando me hacen esa pregunta, oye, ¿tú me recomiendas comprar un ultrasonido? Y le digo, si está en tu disponibilidad, yo te lo recomendaría totalmente, la verdad. Sí, sí te da como un poquito más de plus y seguridad a veces en lo que estás tratando, la verdad, ¿no? Y luego pasa que vas a ver el paciente geriátrico a domicilio y te encuentras con un derrame pleural, ¿no? Recordemos que ellos hacen muchos derrames pleurales por la desnutrición que llegan a hacer, ¿no? Entonces, entre otras cosas vas a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta charla hablo como siempre en pro del ultrasonido, pero bueno, véanlo de la manera más arbitraria posible. ¿Para qué va? Y bueno, eso es lo que te podría comentar, Julio. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Vale, vale. Estaría genial que nos recomendaran algunos que podríamos utilizar, marcas o algo así, o costos Ah, para vale, poder. vale, vale. Yo lo que recomiendo, digo, si les gusta el ultrasonido, que vamos a ver algo el día de mañana, este, hay muchas empresas aquí en México y no es comercial y no me pagan por eso, pero yo solamente digo que no compres con la empresa que se llama Sonomedic. Es una empresa que la verdad queda muy mal, como que luego sí dudas que tu ultrasonido no va a llegar y aparte es un chorro de dinero con el que depositas. Digo, si pueden comprar el de laptop, o sea, como un General Electric, ¿cómo se llama esta otra marca? Se me fue su nombre. Bueno, hay muchas marcas de ultrasonido que son de laptop, esos están mucho mejores, más equipados, pero de verdad, el de bolsillo que es el Wi-Fi, la verdad que como oficios, la verdad que tienen lo que necesitas, ¿no? Tú lo único que necesitas de ver como oficio o así como chido es ver el pulmón, la pleura, el diafragma y si puedes hacer ahí una ventana subcostal para ver el corazón, que es la más fácil de hacer, con eso es suficiente. Digo, si ya te quieres meter en cosas más avanzadas, pues bueno, a lo mejor tal vez ya necesitas un ultrasonido más avanzadillo, ¿no? Pero la verdad que no es necesario, no es necesario. Con que tú veas el pulmón, el diafragma y el corazón, con un transductor convexo, que es el que más te venden, con eso. Y la verdad que ponle tú, el Ultra sí está con unos 20 más o menos, unos 30 aproximadamente. Entonces, Sonomedic, no compren. Hay otro que se llama Sonolife o Sonolite, no me acuerdo. Ah, Sonolite, sí, Sonolite. Ellos, la verdad que se me hicieron muy honestos en todo momento comunicación conmigo cuando yo lo compré. Y la ventaja, bueno, no sé quién está en la Ciudad de México, sus oficinas están en el World Trade Center. Entonces, a mí para darme mayor confianza, yo lo fui a comprar directamente allá en el World Trade Center, porque eso de la transferencia, la verdad que me dio un poquito como que de miedo. Entonces, quien está en la Ciudad de México, pues ya sabe dónde hacerlo y con quién, ¿de acuerdo? Hay otro que se llama Sonolife, se me hace muy caro para lo que me venden, como 70,000 su ultrasonido y pues lo mismo que me están ofreciendo los otros y más barato, ¿no? Pero bueno, eso ya se volvió mercado, mejor ya luego hablamos al respecto, ¿va? Muy bien, respecto a la posición del paciente en la radiografía, ¿cuáles son las posiciones que tenemos que tener para nuestros pacientes? Son dos. Se puede tomar una radiografía en prono y obviamente si un paciente está en prono es porque está grave, ¿no? Tiene un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ok? Y obviamente pues es como que, oye, pues te voy a voltear a tu paciente para tomar una radiografía. Pues como que no, ¿eh? O sea, nos van a mandar súper lejos el intensivista
o el médico, al final de cuentas, ¿no? Entonces, en prono se puede tomar la radiografía y si el paciente está en supino, tenemos que ponerlo a fuerzas en semifowler. De hecho, un paciente nunca tiene que estar en supino, siempre tiene que estar en semifowler, todo el tiempo, ¿no? Entonces, esas son las únicas dos posiciones en las que se tiene que tomar si el paciente está hospitalizado, ¿no? Si el paciente no está hospitalizado, pues bueno, va a acudir a un centro donde le tomen una radiografía y dependiendo de la que nosotros solicitemos, una AP o una lateral, la que siempre vamos a pedir y la que más nos va a decir información va a ser la AP, ¿no? La proyección anteroposterior, al final de cuentas, ¿va? Pero si el paciente está en hospital, estas son las dos posiciones que tenemos que adoptar. Pero nunca, nunca, por favor, tiene que ser una posición en supino, ¿ok? ¿Cuál es la razón por la cual el paciente nunca tiene que estar en posición supina para tomar una radiografía? Son las siguientes. No es una posición frecuente del paciente crítico, ¿ok? Eh, no se somete a gravedad el corazón, el mediastino y las vísceras. Por tanto, estas se van a ascender y van a taparme en los campos pulmonares. Y por tanto, no voy a poder ver algunas patologías como derrames pleurales, consolidaciones, neumonías que regularmente se hacen en las bases pulmonares, ¿no? Altera la fisiología de la vasculatura pulmonar. Entonces es como si casi que lo pusieras de cabeza, toda la sangre venosa y toda la sangre arterial se va hacia los ápices, ¿no? Entonces eso me puede generar diferentes imágenes en la radiografía y uno pensaría que tiene hipertensión capilar, pero no es cierto, simplemente yo posicioné mal al paciente. Entonces, nunca en supino. Y bueno, al final de cuentas les comentaba, ¿no? Mayor dificultad para detectar un derrame pleural o un neumotórax. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo saben. Nunca una posición en supino, pero una radiografía. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien, chicos? Voy a darlo por hecho que es un sí, ¿va? Pues bueno, vámonos con entonces ya con la interpretación radiográfica de tórax, ¿no? Entonces, primero, antes de saber interpretar una radiografía, tenemos que adecuar nuestros términos y lenguaje para saberla interpretar y para saber dar un reporte. ¿De acuerdo? Ahora, más que yo hacer un diagnóstico, no es con esa finalidad, ¿eh? O sea, ni la tomografía, ni con el ultrasonido, ni con la radiografía, es con la finalidad como tal de hacer un diagnóstico. Más bien, esto simplemente es parte de mi exploración física, saber a qué me estoy enfrentando antes de rehabilitar al paciente, ¿ok? No, no voy a tratar de hacer un diagnóstico radiográfico como lo va a hacer el radiólogo, ¿ok? Porque no lo somos, somos fisioterapeutas y tenemos que simplemente hacer un diagnóstico fisioterapéutico. Recordemos que el diagnóstico fisioterapéutico tenemos un apartado en la CIF para hacer el diagnóstico, ¿no? Donde analizamos estructuras y acorde a la estructura esté dañada, conservada, afectada, leve, moderadamente o completamente, es como hacer el diagnóstico fisioterapéutico al final de cuentas, ¿no? Y sobre todo, ver a qué me estoy enfrentando yo. Entonces, no es con la finalidad de hacer un diagnóstico y competir con el diagnóstico del radiólogo o con el diagnóstico, pero también es importante ver qué es lo que tiene mi paciente. Y la otra, también saber qué es lo que vio el radiólogo y qué es lo que estoy viendo yo, ¿no? No estoy diciendo que el radiólogo se va a equivocar, pero recordemos que al final de cuentas, errores todos cometemos, ¿no? Entonces, no está de más que tú sepas interpretar una radiografía por si algo se le escapó a alguien, ¿no? Y bueno, tenemos al final de cuentas dos, por así decirlo, dos texturas o dos densidades en la radiografía, lo que es blanco y lo que es negro. Lo que es de color blanco siempre lo vamos a llamar radiopaco, ¿ok? Y lo que es de color negro siempre lo vamos a llamar radiolúcido. Y entre estas dos densidades siempre van a haber tonalidades grises, ¿no? Que esas tonalidades grises van a ser otros tipos de tejidos, ¿no? Entonces, la radiopaco, las texturas o las densidades que veamos de color blanco o con tonalidades grises bajas, es porque los rayos X no penetran en esos tejidos, ¿no? Porque esos tejidos son de alta densidad, son muy densos, ¿no? Por tanto, llegan los rayos X, chocan contra ese tejido, lo absorben todos esos tejidos y ya no permiten tanto el paso de los rayos X, ¿no?
Y en el caso de lo radiolúcido, llegan los rayos X con esos tejidos y como tienen poca densidad, los rayos X pueden atravesar ese tejido y poder visualizar mayores, ¿cómo decir? Con mayor detalle esos tejidos, ¿ok? Entonces, esto es lo radiopaco y esto es lo radiolúcido, ¿ok? Ahora bien, ya hablando propiamente de las densidades en radiografía, esto es lo que nosotros siempre vamos a ver. Vamos a ver gas, vamos a ver grasa, vamos a ver agua y vamos a ver hueso o metales también. ¿De acuerdo? Si es que el paciente tiene por ahí un metal, ¿no? Entonces, el gas, pues, ¿qué gas tenemos nosotros en los pulmones? Pues bueno, el gas que tenemos nosotros al final de cuentas va a ser el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿no? Básicamente el aire, ¿no? El aire que está adentro de los pulmones. Y el aire siempre lo vamos a ver en las radiografías de color negro, ¿no? Entonces, a eso le llamamos que es radiolúcido. Entonces, los pulmones tienen que verse radiolúcidos, ¿de acuerdo? También la vía aérea, como la vía aérea al final de cuentas conduce aire, el aire que inspiramos y expiramos, también tiene que ser de color negro, ¿no? Entonces, la tráquea, los bronquios, siempre los vamos a ver de color negro al final de cuentas, ¿va? Con la grasa, ¿cómo la vamos a visualizar? Pues básicamente es un tejido también, es un tejido blando al final de cuentas, y la grasa se va a ver también radiolúcida, pero esa radiolucidad es un poco más baja, ¿de acuerdo? Y entonces nos da una tonalidad gris. Y eso, entonces así es como se va a ver la grasa, el tejido subcutáneo y también perimuscular, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver de color gris. Cuando avanzamos a la densidad de agua, que básicamente son los tejidos blandos, que tienen agua básicamente, pues los vemos de color blanco, pero ese blanco todavía es un poquito más bajo. Entonces ya está apuntando más a lo radiopaco, ¿no? Entonces es un gris más oscuro. ¿Y de acuerdo? Entonces el músculo se ve color gris oscuro, el corazón se ve gris oscuro, los vasos sanguíneos se ven gris oscuros y el diafragma, como es un músculo, también se ve gris oscuro. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos el hueso, que es un tejido que tiene muchísima densidad. Llegan los rayos X, chocan contra el hueso absorbe absolutamente todo, ¿vale? Y se puede visualizar en una densidad radiopaca, ¿no? La vemos totalmente de color blanco, pero un blanco muy marcado, ¿no? Entonces, así vemos los huesos, las prótesis, los depósitos de calcio, ¿no? Recordemos que a veces el paciente con enfermedad renal, ¿no? Que empiezan a retener calcio y eso, se empiezan a calcificar los vasos sanguíneos. Entonces, a veces podemos ver esos vasos sanguíneos calcificados, ¿no? O también en medio de contraste, si es que la radiografía fue contrastada al final de cuentas. ¿Ok? Entonces, estas son las 4 densidades que nosotros tenemos que analizar como fisioterapeutas cuando nos llegue una radiografía de tórax. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con las densidades? ¿Sí quedaron claras? ¿Sí quedó claro qué es lo radiolúcido y lo radiopaco? ¿Dudas? ¿Dudas? Con él. Todo bien. Vale, pues. Por ahí escuché que alguien dijo que tengo una duda o escuché mal. ¿No, verdad? Vale, pues. Y bueno, ya cuando nos pasamos a una placa de tórax, pues básicamente vemos esto, ¿no? Fíjate cómo se ve el aire. Totalmente, ¿qué? ¿Cómo dijimos que se le iba a llamar al aire? Radiolúcido. Radiolúcido, ¿no? Y fíjate cómo se ve el metal o el hueso. ¿Radio qué? Opaco. Radiopaco, ¿vale? Y fíjate que entre esas dos densidades, que son los extremos, tenemos tonalidades grisáceas, ¿no? Fíjate, la grasa se ve un gris y el agua un poquito más blanco, ¿de acuerdo? Entonces, así es como vamos viendo. Creo que acá se las dije al revés, la grasa es un gris más oscuro y el agua es un gris más claro. Se los dije al revés hace rato, pero así es como se ve ya en la radiografía de tórax, ¿ok? Y bueno, esta es una placa de tórax, una típica placa de tórax que pedimos al paciente y podemos observar, fíjate cómo se ven aquí las clavículas radiolúcidas, ¿no? Bien definidas, fíjate cómo se ven las costillas, ¿no? Súper marcadas. Fíjate cómo se ve el gas, el aire que tienen los pulmones, se ve radiopaco, ¿no? O sea, es decir, color negro. ¿Vale? Digo, radiolúcido, perdón. Está al revés, ajá, Sí, ¿no? sí, 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 perdón, Radiolúcido perdón. es Sí, radiolúcido es negro y radiopaco
digo, perdón, al revés, radiolúcido, blanco y radiopaco Radiolúcido oscuro. negro, ajá, Es radiopaco correcto, blanco. ¿vale? Fíjate, el corazón, ¿cómo sería entonces? ¿Radio qué? Opaco. Opaco, exacto, radiopaco. Fíjate cómo se ven los tejidos. Mira el diafragma, que es un músculo. Se ve radiopaco, ¿no? Blanco. Y el tejido graso, que es perimuscular y subcutáneo, se ve de igual radiopaco, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo primero. Mira la vasculatura pulmonar, aquí cómo está. Al final de cuentas, también un poco radiopaco. La tráquea, ¿vale? Aquí está. Se ve radiolúcido. Y aquí no alcanzo a ver tanto los bronquios, pero, no, aquí están abajo justamente. También radiolúcidos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener de conceptos, al final de cuentas, en la radiografía, ¿va? Ahora bien, cuando ustedes hagan, bueno, más bien cuando soliciten la radiografía, tenemos que ver si fue hecha con un buen esfuerzo inspiratorio del paciente. Y cuando fue un buen esfuerzo inspiratorio, que es lo adecuado, yo tendría que visualizar 10 costillas por encima del diafragma, ¿vale? Para considerar que el paciente efectivamente hizo una radiografía correcta, ¿no? Sin embargo, si el paciente está sedado y eso, pues bueno, ahí es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, en la generalidad, si el paciente es consciente, pues tiene que hacer un esfuerzo inspiratorio, ¿vale? Va a permitir la adecuada visualización de las estructuras y una mejor interpretación. Cuando el paciente pues no hace un buen esfuerzo inspiratorio y tiene un bajo volumen pulmonar, pues bueno, no vamos a alcanzar a ver las 10 costillas que pedimos, ¿vale? Y por tanto no se van a poder visualizar bien lo que yo quisiera ver, ¿no? Entonces, como no se ven las bases pulmonares bien, a veces que nos da una apariencia como de neumonía, ¿no? Dice, mira, ahí está como que radiopaco, ¿no? En las bases pulmonares, a lo mejor tiene un derrame pleural, pero también hay que considerar esto, que puede que el paciente no hizo un adecuado esfuerzo inspiratorio, ¿no? Por ejemplo, vamos a contar aquí las costillas. Mira, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí no la veo. Aquí 9. Y aquí está la otra décima, 10. No es la misma. ¿De acuerdo? Aquí son las 9 costillas que alcanzo a ver del lado derecho. ¿Por qué? Por la elevación del hemidiafragma derecho. Eso es normal. Recuerden que el hemidiafragma derecho siempre está elevado por el tamaño del hígado. Y del otro lado, sí, seguramente se alcanzó a ver las 10 costillas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, podríamos decir que el paciente sí hizo un buen esfuerzo inspiratorio, ¿no? Al menos alcanzo a ver bien los bordes costofrénicos que me permiten descartar derrames pleurales y neumonías al final de cuentas, ¿vale? Entre 9 y 10 costillas son las que se tienen que ver al final de cuentas, ¿no? Aquí a lo mejor sí le faltó un poquito de esfuerzo inspiratorio al paciente, pero créanme que hay veces que luego el diafragma lo vemos hasta acá arriba. Entonces ahí dices, no manches, ahí apenas estoy viendo 7, 8 costillas. Por supuesto que no fue un buen esfuerzo inspiratorio de mi paciente. ¿De acuerdo? Entonces, así es como también tenemos que analizar una radiografía. ¿Vale? Ahora, otra cosa que también nosotros tenemos que observar es que haya hecho, que la radiografía se haya hecho correctamente, que el paciente haya sido posicionado correctamente. Y nosotros podemos incidir que está rotado nuestro paciente, que no lo acomodaron bien. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay patologías que pueden generar un desplazamiento, ¿vale? De la tráquea, ¿no? Entonces, fíjate, aquí viene la tráquea y como que está un poco inclinada al final de cuentas, ¿no? Está inclinada y dirás, no manches, mira la tráquea como que está desplazada. Seguramente tiene una masa ahí, un tumor, o tiene un neumotórax o una telectasia que está desplazando así la tráquea. No, antes de tomar esa conclusión hay que analizar las clavículas. Si las clavículas no son simétricas, seguramente esa placa de tórax está rotada, ¿no? Entonces me da esa apariencia de que la tráquea está desviada, pero realmente no lo está, ¿vale? A ver, permítame tantito. No me tiene que hacer sesgo a mí la tráquea de que está desviada, más bien simplemente posicionaron mal al paciente o el paciente se posicionó mal. ¿Ok? Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta eso. Que ahora, el hecho que esté rotado el paciente no necesariamente te indica que ya la placa está mal tomada y no puedo interpretarla. No. Al menos ya sabes que no tienes que considerar que la tráquea está desviada.
Eso es lo único que hay que considerar, pero el resto del parénquima, por supuesto que lo podríamos analizar, ¿ok? Ahora, muy bien, ya como tal, ya que tomamos en cuenta esas consideraciones técnicas y estos conceptos básicos y técnicos de la radiografía, este, vamos a ver ya cómo se lee una radiografía como tal, ¿no? Básicamente es como un código enigma, ¿no? A veces leer una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, hay que saber, por favor, analizar bien una radiografía de tórax porque, pues, bueno, luego andamos ahí viendo medio erróneamente la radiografía de nuestros pacientes. Entonces hay que analizarlas de la manera más correcta posible. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las metodologías para analizar la radiografía de tórax? Pues básicamente hay muchos métodos. Ahora sí que el que más gusten hacer es aceptable. El que yo les voy a enseñar, el que se me hace como más factible, sin que se te pase nada, es que hagamos un análisis desde la periferia, ¿ok? Al centro y en sentido desde superior a caudal, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay signos que a veces aparecen en la radiografía y ya, o sea, es inevitable no verlo y luego lo te vas con eso, ¿no? Cuando sucede el caso, ¿no? Por ejemplo, que ven ahí un tumor o algo parecido, pues por supuesto, ¿no? Que nos va a llamar la atención, ¿va? Entonces, ese es el método, ¿no? Y el otro método también, y que se combina con este, es el de analizar estructura por estructura, ¿no? Entonces, vamos a combinar ambos métodos para saber interpretar una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, las estructuras que siempre vamos a ver en la proyección AP o que vamos a nosotros valorar es valorar tejidos blandos, valorar la tráquea, costillas, espacios intercostales, el diafragma, estructuras inferiores al diafragma, la pleura, el mediastino, el ilio, los campos pulmonares, y si mi paciente tiene algunos dispositivos, como puede ser un catéter central, como puede ser, no sé, las cánulas del ECMO, como puede ser que el paciente ingiere un cuerpo extraño, cosas así, lo vamos a ver totalmente en la radiografía de tórax, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por los tejidos blandos. Les dije que vamos a empezar como desde la periferia al centro. Entonces primero vamos a observar los tejidos blandos, ¿no? Aquí lo que estoy señalando básicamente van a ser el tejido subcutáneo, ¿no? Que como dijimos que se le va a denominar el tejido subcutáneo, ¿qué densidad tiene? ¿Cómo se le llama? ¿Radio qué? Radio Paca. Radio opaco, ¿vale? Muy bien. Entonces fíjate cómo está todo el tejido blando acá, ¿no? Que es todo lo que está periférico a las costillas de mi paciente. Digo, aquí se mezcla con el húmero y la escápula, ¿no? Del paciente, pero al final de cuentas todo esto es el tejido blando, ¿no? Y es justamente como lo señalo en la imagen del lado derecho, ¿de acuerdo? Acá está señalado. Ahora, ¿qué otra parte de tejido blando alcanzan a percibir ustedes que yo no he señalado? ¿En dónde más ven tejido blando? Se ve un poco como del cuello, ¿no? El También. cuello, exacto, ¿no? Porque justamente ahí están los trapecios y pues obviamente pues, también tenemos grasita ahí, ¿no? Acá también. Y fíjate, eso que acabas de comentar ahí, el tejido blando del cuello, es muy importante ahorita que veamos valoración del mediastino, ¿eh? Es muy importante que observemos el tejido blando del cuello, ¿no? ¿Dónde más tenemos tejido blando aquí que alcanzan a percibir? ¿Dónde más alcanzan a ver tejido blando? Que tengan esa densidad radiopaca hacia la tonalidad gris oscuro. Digo, por supuesto que el corazón, pero bueno, el corazón ahorita no lo vamos a ver. Pues a lo mejor o sea, el diafragma y las zonas Eso hacia mero, abajo de las eso mero. vísceras. Muy bien, el diafragma. Justamente quería que comentaran eso, el diafragma, ¿no? Que al final de cuentas es un músculo, ¿no? Muy bien, pues bueno, básicamente esto es todo el tejido blando que nosotros tendríamos que ver siempre, pero de verdad, por el amor de Dios, siempre hay que verlo radio opaco, siempre. Ahora bien, pregunta, ¿fue tomada esta radiografía con un buen esfuerzo inspiratorio o con un mal esfuerzo inspiratorio? ¿Cuántas costillas le cuentan? 9. Ah, Yo sí le cuento las 10, mira, creo. aquí está uno, ¿no? Aquí está uno. Hay uno, dos, tres,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿No? Ahí le faltó un poquito al paciente, pero mira, la alcanzo a visualizar. Les digo, créanme, que luego hay pacientes que tienen el diafragma hasta acá arriba. Y acuérdense que estamos también del lado derecho. Mira, acá sí la alcanzo a ver mucho mejor la décima costilla, ¿no? Entonces, podemos decir que el paciente fue tomada esta radiografía con un buen esfuerzo inspiratorio o no fue con un buen esfuerzo inspiratorio. ¿Qué dirán ustedes? ¿Bueno o malo? Bueno, Bueno, ¿no? Fue bueno, la verdad, ¿no? Y le echó ganitas el paciente, al final de cuentas, ¿no? Y hasta seguramente cuando ustedes vean a los pacientes y vayan mejorando, van a decir, ay, ahora sí pude hacer el esfuerzo inspiratorio que me pediste cuando me tomaran mi placa de tórax, ya saben mis 10 costillas, ¿no? Seguramente hasta eso va a mejorar el paciente con la rehabilitación, ¿no? Más tejido blando, por supuesto que en el caso de las mujeres, pues bueno, tienen las glándulas mamarias y obviamente se va a visualizar, ¿no? Ese tejido blando. Y en ocasiones, la densidad que tiene justamente las mamas con otros tejidos se pueden juntar, se pueden cruzar y nos van a dar un signo específico que se llama signo de la silueta, ¿vale? Y ahorita vamos a ver cuál es el signo de la silueta, ¿ok? Pero bueno, importante mencionar esto de las mamas en el caso de las mujeres, ¿no? Y vean, al final de cuentas, todo eso es el tejido blando que va a ser alrededor del tórax de mi paciente, ¿no? Y como hace rato lo comentamos, ¿no? El del tórax, ¿no? El del cuello y el del diafragma, al final de cuentas, eso es tejido blando, ¿vale? Ahora bien, vamos a empezar ya a hablar de signos que nosotros tenemos que encontrar en nuestros pacientes, ¿no? Y empezamos con el signo de la silueta. El signo de la silueta nos habla cuando dos estructuras que tienen la misma densidad se encuentran, entran en contacto, tanto en contacto como su proyección radiográfica, y por tanto se alcanzan a borrar los bordes de esa estructura, ¿ok? Entonces, eso se llama signo de la silueta. Entonces, el corazón que lo tendrías que ver bien definido, ya no lo alcanzas a ver bien definido. Los bordes costofrénicos que los tenías que ver visto bien definidos, ya no los ves bien definidos. ¿Por qué? Porque se está atravesando algo que te genera el signo de la silueta, ¿no? Como un fantasma. Entonces, por ejemplo, ve, aquí tenemos dos ejemplos de signo de la silueta, uno negativo y uno positivo. Por ejemplo, acá tenemos una X estructura que tiene una densidad diferente a la densidad de enfrente, ¿no? La de atrás tiene una densidad diferente a la que está por delante de él. Por tanto, aquí se alcanzo a ver el borde de las estructuras, ¿no? Puedo ver que son completamente estructuras diferentes, ¿ok? Y en el signo de la silueta positivo, no sé dónde está el borde del círculo, o ni siquiera sé si es un círculo. ¿Qué tal que realmente tiene esta forma el como círculo? ¿O qué tal que tiene como una oreja de Mickey Mouse? No lo sé, porque son dos densidades completamente iguales que entraron en contacto y se borran los bordes de esa estructura, ¿ok? ¿Sí quedó claro el signo de la silueta? Es muy importante, ¿eh? El signo de la silueta es súper importante en la radiografía de tórax. ¿Quedó claro? Sí. Súper. Vámonos. Ahora bien, hay ocasiones, hay ocasiones que las dos estructuras que estoy viendo tienen la misma densidad, ¿ok? Pero se encuentran en planos completamente diferentes y eso me da, al final de cuentas, otra tonalidad y al final de cuentas termino viendo los bordes de las estructuras, ¿ok? Entonces, por muy iguales que sean las densidades, aquí no hay signo de la silueta, ¿ok? Porque alcanzo a ver el borde del círculo, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante eso, porque no se me vayan a confundir ahorita que ya lleguemos a los ejemplos de las radiografías que vamos a analizar juntos, ¿ok? Muy bien. Pregunta, ¿ven un signo de la silueta en esta radiografía? ¿En algún lugar ven algún signo de la silueta donde digas, no, ahí la neta no veo los bordes de las estructuras? De la que sea estructura, hueso, corazón, tráquea, tejido blando, diafragma, mamas. ¿Ven algún signo de la silueta aquí, en algún lado? Tráquea. ¿En la tráquea ven el signo de silueta? Mira,
colorear la tráquea, mira. Yo sí veo la tráquea bien, ¿eh? Parece que en estos rollos sí que sí está bien diferenciado todo. Sí, Exacto. yo tampoco veo nada. Mira, la tráquea la veo El súper bien. diafragma abajo. Mira, el diafragma lo puedo ver bien, mira. Y abajo del diafragma veo bien las costillas, ¿eh? Acá también, mira. Las veo también. Acá también. Acá también. Aquí también. El corazón lo veo bien. Los hilos pulmonares los veo bien. Las costillas bien. Todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Signo de la silueta, negativo. Aquí no tenemos signo de la silueta. Alcanzo a distinguir todas mis estructuras importantes. ¿De acuerdo? Entonces aquí no hay signo de la silueta de nada. ¿Va? Aquí, signo de la silueta en algún lado. Yo pensaría que diafragma y corazón, Diafragma y corazón. Ok, como mira. que hay un punto donde no. Aquí veo bien. Aquí veo. Ay, perdón. Aquí abajo, perdón. Se me fue la onda aquí. Veo Ah, las mamas. ok. Veo las mamas. A lo mejor aquí, ¿no? Ya no alcanzo a ver el borde de las mamas, ¿no? O sea, aunque esté bien, o sea, muy bien marcada la densidad y se vean los márgenes, está bien, pues. Es correcto. Mientras tú veas los márgenes, no hay signo de la silueta, por así decirlo. Ok. De este, negativo, de cierto modo, ¿no? Al menos las estructuras importantes en el pulmón, claro, en el pulmón, no hay signo de la silueta. Les comentaba, a lo mejor aquí sí hay signo de la silueta, pero eso ya no es el pulmón, ¿ok? Recordemos que queremos ver las estructuras cardiopulmonares, ¿no? O sea, aquí hay signo de la silueta negativo. ¿Qué ven aquí? Signo de la silueta. Sí, porque ya no se Aquí ve sí los... positivo. Eso, de volada luego lo encontraron. O sea, eso es lo que quiero justamente que vean de una radiografía como no manches, porque tiene un signo de la silueta positivo. Esto seguro es un derrame pleural. Ahorita vamos a ver cómo se ve un derrame pleural. Estoy segurísimo 100% que es un derrame pleural. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Me da gusto que vayan viendo ya las radiografías un tanto diferente. Bueno, no sé si alguien ya le sabía ya la radiografía. Espero que estemos en la misma sintonía si alguien ya le sabía. Pero bueno, esa es la idea de los cursos, ¿no? Que uno aprenda y se lo lleve a casa para aplicarlo con sus pacientes. Aquí, digo, está medio borrosa la imagen, pero se alcanza a percibir. ¿Algún signo de la silueta? Sí, positivo, diafragma con corazón. Diafragma con corazón, ¿no? Como que aquí me hace. Ajá. Como que ahí me hace un poco, ¿no? Pero ahora, quiero que observemos algo. Fíjate el corazón y fíjate esta mancha blanca que tiene aquí. ¿Sí? Son densidades iguales, sin embargo, no me borran el borde cardíaco. ¿De acuerdo? Por tanto, es un signo de la silueta negativo, ¿no? En el diafragma sí se me hace como eso, pero de la patología que yo estoy viendo aquí, seguro aquí es una telectasia, seguramente, ¿de acuerdo? No borra el borde cardíaco, ¿ok? Entonces aquí es signo de la silueta negativo, ¿no? Aquí, como comentas, en el diafragma sí, en el diafragma sí me hace un poco el signo de la silueta, pero de abajo, pero para abajo, pues realmente ya es el abdomen, al menos que quiera ver, al menos que está analizando ¿cómo se dice? Radiografía de abdomen. Ah, bueno, aquí sí podríamos decir, ¿sabes qué? Sí hay signo de la silueta, pero por debajo. Al menos en el tórax no hay algo que haga signo de la silueta. Y aquí lo vemos, mira, aquí son mismas densidades, pero están en diferentes planos. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto? Entonces, Sí, para que sea signo de la silueta a fuerzas, tenemos que ver, o sea, tiene que ser corazón, pulmón.
no de- otras estructuras. depende qué estás viendo. Por ejemplo, si estamos viendo una radiografía de Ah, abdomen, te digo, ahí sí, mira, por ejemplo, acá sí te diría, si nos vamos a abdomen, acá por supuesto que hay signo de la silueta, porque mira, no alcanzo a ver las costillas ni las vértebras. Seguramente o- esta paciente tiene ascitis, no sé, tiene agua en el abdomen y que me borra todo lo demás, pero no estoy analizando placa de abdomen, estoy analizando la placa de tórax y el tórax pues es el de mi diafragma para arriba, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aquí al menos no hay signo de una silueta en el tórax, en el abdomen sí lo hay. ¿Va? ¿Sí me da a ok, entender? gracias. Sí, ya. Vale, vale, pues cualquier pregunta tiene que quedar completamente resuelta, ¿va? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, pues bueno, eso es lo que quería que ya se empiecen a grabar del signo de la silueta. Hay veces que la verdad, y justamente por eso existe una especialidad médica en radiología, entonces no se me estresen si es como, güey, es que yo sí estaba viendo el signo de la silueta, yo sí lo estaba viendo y resultó que no te estreses, es poco a poquito, o sea, de verdad que la imagenología es educar, 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 educar a los ojos hasta que ya te hagas súper diestro, decir, sí, sí tiene signo de la silueta, pero no es en tal lado, o sí, sí lo tiene presente, pero es acá, ¿no? Es básicamente con el paso del tiempo, pero la idea es que nosotros vamos agarrando conceptos poco a poquito, ¿va? Muy bien. Entonces, ya dejando atrás el signo de la silueta, déjenlo atrás, pero no lo olviden porque lo vamos a seguir viendo a través de los ejemplos que vamos a ver. Vamos a analizar la tráquea, ¿no? Ya vimos el tejido blando. Vámonos con la tráquea, ¿no? Empezando igual como por periferia, ¿no? Ya analizamos la periferia, ahora vamos con la periferia como superior, ¿no? Entonces vámonos con la tráquea. Básicamente la tráquea va a estar en medio de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿no? Y lo vamos a visualizar como una estructura tubular radiolúcida, ¿ok? Entonces, que va a estar en medio de las dos costillas, digo, de las dos costillas, de las dos, clavículas. Ahora, pregunta, ¿esta placa está rotada o no está rotada? Un No. poco porque no se logra visualizar simétricamente las clavículas. Exacto, ¿no? Está un poco rotada, pero no está tan mal con la que vimos hace rato, ¿no? Por tanto, sí podría decir que la tráquea tiene una buena dirección, ¿no? No está chueca, ¿no? No está desviada, y en dado caso que se ve ligeramente desviada, pues hay que considerar esa limitación, que el paciente está un poco rotado, ¿no? Entonces, la tráquea, si somos un poco observadores, se ve aquí una estructura tubular radiolúcida, ¿ok? ¿Sí la alcanzan a ver todos? ¿Sí la ven? Sí. ¿Vale? Sí, Yo a veces para ver una radiografía o un ultrasonido lo que hago es como que medio cerrar los ojos, así como si estuviéramos bien, bien ciegos, y ya alcanzar a ver un poquito de tonalidades. No sé si sea mi miopía, mi astigmatismo, pero bueno, yo al menos así medio lo hago para alcanzar a ver diferentes tonalidades. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se visualiza la tráquea, como una estructura tubular radiolúcida en medio de las vértebras, al final de cuentas, ¿no? Y ahora, algo muy importante, la carina, acuérdense que la carina es justamente el punto anatómico donde se divide bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. La carina traqueal siempre se encuentra, por lo regular, entre la cuarta y sexta costilla, ¿no? Vamos a ver en este caso, vamos a analizar si realmente está en en la sexta costilla, ¿no? Mira, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente está a nivel de la sexta costilla, ¿no? Va a depender mucho también, consideren si es una persona alta, si es una persona más bajita, eso también va a depender. Pero bueno, ustedes ya saben que al menos ese rango de normalidad se tiene que encontrar la carina, ¿no? Entonces, si les dice así a alguien, oye, ya viste que tiene un tumor a nivel de la carina y no sé qué, es como, ay, bueno, yo no estoy viendo la carina. A ver, vamos a ver. Entonces empieza a contar. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, en el cuatro no alcanzó a ver la carina. A ver, me bajo al sexto. Sí, efectivamente, mira. Aquí está la carina, ya para que después se haga al bronquio principal derecho y al bronquio principal izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Todos ven la carina en esa imagen o no ven la carina? Alguien diga, yo la neta no veo la carina. ¿Todos la ven? sí, ¿Sí? Sí se alcanza a ver un triangulito como radiolúcido, ¿no? O sea, negrito, oscuro. Ahí.
¿Va? Perfecto. Entonces, así es como se ve la vía aérea, la tráquea, en los pacientes. ¿Va? Y bueno, obviamente correspondiente a los bronquios principal derecho y el izquierdo. Recordemos que el derecho es un poco más vertical que el izquierdo. De hecho, por eso casi todos los cuerpos extraños terminan en el bronquio principal derecho, por la anatomía que tiene ese bronquio, ¿no? Aquí, todos alcanzan a visualizar la tráquea y la carina. ¿Todo la ven? ¿O no la ven? La tráquea y la carina. Sí, Sí, sí se ve. Aquí se ve muchísimo más claro, ¿no? Se ve más clarito. Pregunta, ¿paciente con buen esfuerzo inspiratorio? ¿Hay presencia de signo de la silueta en algún lado? Contesten, por favor. ¿Qué opinan? ¿Buen esfuerzo inspiratorio? ¿Signo de la silueta? Signo de la silueta negativo y parece que tiene un buen esfuerzo inspiratorio. Eso, mero, muy bien, muy bien. Pregunta, ¿rotación de las clavículas o no hay rotación? Bueno, rotación del paciente o no hay rotación. ligeramente. Ligeramente, ¿no? Pero pregunta, ¿se ve la tráquea desviada o se ve derechita? Se ve derecha. Derechita, ¿no? Entonces, está un poco rotado el paciente, pero mira, no tanto, ¿eh? Más bien yo creo que el que estaba rotado era el radiólogo, porque más bien como que está rotado la toma en la que lo hizo, pero parece ser que no está rotado, parece ser, pero bueno, al final de cuentas, no me manifiesta una desviación traqueal. Pregunta, ¿a qué nivel se encuentra la carina de este paciente? En la sexta costilla. Eso mero, muy bien, aquí está, sexta costilla. Ah, carajo, no me deja escribir de repente. Aquí está, sexta costilla y aquí está, mira. La desviación a bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo al final de cuentas. ¿De acuerdo? Muy bien, me da mucho gusto que ya vayan acá, analizando conmigo todo. Muy bien. Ahora, un dato importante como de terapia intensiva, si alguien de ustedes ve paciente crítico, básicamente la carina es muy importante para nosotros para identificar en dónde está colocado el tubo endotraqueal, si es que el paciente está intubado, ¿no? ¿Por qué? Porque el tubo endotraqueal se llega a poner aproximadamente lo normal entre 3 a 5 centímetros por arriba de la carina, ¿no? Entonces ahí tiene que terminar el tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? Y otra cosa para confirmar que esto esté bien, 3 a 5 centímetros por encima de la carina, es que en los hombres el tubo endotraqueal tiene que ponerse en la arcada, más bien, tiene que estar en el número entre 20 y 21 en la arcada dentaria, ¿de acuerdo? Y en las mujeres entre el número 22 y 23, más o menos, para saber que realmente estamos en una altura correcta, ¿ok? Pero lo más correcto hacer esto, o sea, en vez de, mira, ¿a qué nivel está la arcada el tubo endotraqueal de la arcada dentaria? Ah, es hombre, está entre el 20, en el 21. Vas a decir, está bien, pero esas fórmulas a veces no pueden ser tan precisas, ¿de acuerdo? Entonces, lo correcto sería ver una placa de tórax y nosotros analizaríamos, sí, mira, aquí termina el tubo endotraqueal y tendríamos que contar o medir cuánto es de la punta del tubo endotraqueal a la carina, ¿no? Y eso tendría que ser de 3 a 5 centímetros, esa distancia. ¿Ok? Eso sería lo más correcto que tendríamos que hacer, ¿no? Al final de cuentas, ¿va? Ahora, muy importante, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la rehabilitación? Cuando nosotros damos rehabilitación en el paciente y está intubado, hay que tener mucha precaución. Yo no soy tan partidario de hacer movilizaciones de cuello con los pacientes. ¿Por qué? Porque la flexión y la extensión de cuello puede desplazar el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, cuando hacemos extensión, puede desplazarlo 5 centímetros, mientras que la flexión puede meterlo 3 centímetros. Y va a ser, ¿y eso qué? No, si sacas el tubo 5 centímetros, otro poquito ya se te anda extubando el paciente. Y si tú haces una flexión de cuello, pues lo metes 3 centímetros más y andas haciendo una intubación selectiva. Es decir, el tubo endotraqueal se va a ir a un bronquio y solamente se va a estar ventilando un pulmón nada más, ¿no? Seguramente nada más el derecho, porque es el que por la anatomía que es más vertical, se va a hacer una intubación selectiva
y el izquierdo se te va a atelectasiar, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad, no? ¿Qué necesidad que nosotros le provoquemos esto al paciente? Entonces, de preferencia, hay que evitar los movimientos de cuello con nuestros pacientes que están intubados, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a ver dónde tuvo, aquí está la guía del tubo endotraqueal, vamos a ver dónde termina, ¿no? Aquí terminó el tubo endotraqueal, ¿no? ¿Y dónde está la carina? ¿A quién le alcanzan a visualizar? ¿Alcanzan a visualizar la carina aquí? Si no la van a visualizar, vamos a contar. 1, Sí, sí se ve. sí se ve, ¿no? Está aquí, mira, fíjate. Aquí podríamos decir que está un poco más, digo, no podría dar esa, ¿cómo se llama? Esa conclusión. Parece que están rotadas las costillas porque hay una desviación de la tráquea. Podría decir que está posicionado bien el tubo, ¿no? Solamente por esa mala desviación que tiene, no puedo decir qué tantos centímetros está colocada, pero al menos no está metido en el bronquio principal derecho. Entonces, podría decir que este paciente tiene bien colocado el tubo endotraqueal. Parece ser que lo tiene bien colocado, ¿no? Vámonos con este paciente de acá. ¿En dónde está la carina? Ya le está ayudando ahí la imagen ya. Aquí está prácticamente la carina, ¿no? ¿Y dónde está el tubo endotraqueal? Ahí sí tiene una intubación selectiva. Aquí es intubación selectiva, ¿no? Si no le sacamos el tubo endotraqueal a este paciente, quien se me va a telectasiar, que ya va para allá, va a ser el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces aquí lo que tendría que hacer es desplazar un poco el tubo hacia arriba para que el tubo endotraqueal quede, digo, un poquito más arriba y lo dibujé muy abajo, pero bueno, tendría que quedar 3 a 5 centímetros por arriba de la carina, ¿no? ¿Vale? Y bueno, aprovecho esta imagen. Esta imagen básicamente tiene un montón de cosas. Tiene el tubo endotraqueal. Aparte aquí también vemos una guía que viene siendo el catéter venoso central, ¿no? Que termina en la aurícula derecha. ¿De acuerdo? Estamos viendo ahí que el paciente tiene los cables de los electrodos, ¿no? Por acá se ve que está el manguito, digo, bueno, sí, el globo testeador del tubo endotraqueal. Aquí se ve. ¿De acuerdo? Es lo que alcanzamos a ver. Y por acá tiene como una estructura metálica. Seguramente también es parte del electrodo, espero. ¿De acuerdo? Y es lo que podemos alcanzar a visualizar en esta radiografía. ¿Va? Vamos a ver cuántas costillas tiene. Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 costillas. ¿Qué podemos concluir? Que no está bien tomada. No está bien tomada. Más que bien tomada, pues no hizo un buen esfuerzo inspiratorio, pero bueno, hay que considerar que está intubado, ¿no? O sea, así como que le digas al paciente, a ver, don Juan, aguanta la respiración, no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, Tengo una eh, duda. dime, ¿qué pasó? Si está intubado y hacemos una pausa inspiratoria, ¿el volumen que se está manejando, la presión que se está manejando, ayudaría a tomar una mejor eh, placa? Sí, sí podría ser, sí lo podrías hacer al final de cuentas. Aquí la cuestión es que, pues bueno, se recomienda que nadie esté cerca del paciente por la radiación que se está generando. Entonces, ahí sí, ahora sí que va a depender de alguien que no quiera tener hijos y que se quede ahí. Ah, yo le hago la pausa inspiratoria en la que le toman la placa. Porque cuando toman la placa, piden que se retiren todos, ¿no? Por la radiación que se está generando. Entonces, ahora sí que son cuestiones como de factibilidad y seguridad de uno mismo como personal clínico, ¿vale? Pero lo que se podría ser un buen método, la verdad. Podría ser un buen método. Pero la verdad que, o sea, en lo personal no es como tan necesario. Realmente el paciente que tiene una enfermedad pulmonar se va a visualizar bastante. Digo, al menos aquí, aunque está con poco esfuerzo inspiratorio, alcanzo a visualizar los bordes costofrénicos un poco. ¿Ok? Los alcanzo a visualizar. Acá está un poquito más radiopaco, la verdad, esta radiografía. Les digo que seguramente ya está disminuyendo la aireación pulmonar y se está telectasiando. Seguramente, seguramente. ¿No? Que bueno, ahorita vamos a ver datos de atelectasia. Ahorita vamos a ver atelectasia, pero poco a poco, ¿no? Vamos con unas cuestiones como técnicas, no tanto como patológicas, ¿va? Muy bien.
Les comentaba, hay que tener mucho cuidado con, con dar por hecho que mi paciente tiene una desviación traqueal, ¿vale? Hay que ver que las clavículas estén simétricas. Si no están simétricas, la placa está rotada, ¿no? Entonces, importante considerar. Sin embargo, cuando ya veamos que efectivamente la tráquea sí está desviada, o sea, digamos, oye, la neta es que la placa está bien tomada, la tráquea sí está desviada, hay diferentes patologías que pueden generar esta desviación traqueal, como puede ser un neumotórax, como puede ser que el paciente tenga un neumomediastino, que tenga un tumor, ¿no? Que tenga telectancia extensa, que esté generando una desviación, o que tenga cualquier masa cervical, ¿no? Ya sea un absceso o algún hematoma, ¿vale? Entonces, estas son las patologías que nosotros tendríamos que pensar, y ahí mismo, una vez que vemos que hay una desviación traqueal, yo tendría que confirmarla en la misma placa de tórax. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas con la desviación traqueal? ¿Quedó claro? todo claro, chicos? Sí, todo claro. Muy bien, vámonos. Ahora bien, vámonos con las costillas. Las costillas realmente yo creo que es de las cosas más fáciles de ver una radiografía de tórax. Básicamente lo que tenemos que visualizar es que las costillas pues sean continuas, ¿no? Que no tengan ninguna interrupción, y también su posicionamiento, ¿no? Básicamente lo que tenemos que ver es que contar las costillas, ya sabemos que se tienen que ver de 9 a 10 costillas, es lo normal, 9 del lado derecho y casi siempre alcanzamos a ver las 10 del lado izquierdo por la cuestión del hemidiafragma derecho que se eleva un poco por el hígado. Tenemos que ver su morfología, les digo, tienen que ser derechitas, se tienen que ver bonitas, no tienen que tener masas alrededor ni nada de eso, tienen que ser continuas y simétricas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros hacemos la radiografía, ahora bien, algo que no les he comentado, no sé si alguien trabaja en hospital o si no necesariamente trabaja en hospital, hay veces que los pacientes llegan con su disco, que dicen, ah, mire, ya me tomé mis placas de tórax, el radiólogo me las mandó en este disco. O me las mandó, me las pasó en una USB. Ah, ok. Cuando abramos ese programa que nos están pasando, nosotros podemos jugar con las tonalidades y hay opciones que vienen en ese programa que te dan la posibilidad de invertir las densidades. Entonces, lo que veía radiolúcido, ahora lo veo radio opaco, y lo que veía radio opaco, ahora lo veo radiolúcido. Esto con la finalidad de puntualizar en algunos tejidos. Por ejemplo, aquí lo que hicieron fue cambiar las tonalidades y fíjate cómo se ve el pulmón. El pulmón se ve un poquito más radiopaco que radiolúcido, pero lo hicieron con la finalidad de resaltar más los huesos, ¿no? Entonces fíjate aquí cómo se ven los huesos, las costillas, bien derechitas, bonitas, sin ninguna interrupción, continuas y en una muy buena morfología, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos jugar con las tonalidades en los programas de la radiografía que nos mandan los pacientes. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces, por ejemplo, vean aquí, ¿qué diferencia hay de las costillas del pulmón izquierdo del derecho? ¿Qué es lo que alcanzan a percibir? De hecho, ahí yo ya lo encerré. ¿Qué hay? Pérdida de la continuidad. Pérdida de la continuidad, ¿no? Acá se ven súper derechitas, ¿no? Y acá, como que viene aquí la costilla y de repente, ¡puf!, como que se corta y ahora sí continúa la otra, ¿no? Igual a otra, se ve aquí con una interrupción, con una interrupción, con una interrupción. ¿Qué pensarían? Facilísimo el Fractura diagnóstico. costal. Fractura costal, ¿vale? Ahí está justamente las fracturas. Están casi cabalgadas, no están tan cabalgadas, pero sí hay una ligera, pero digo, una ligera, sí hay simplemente hay una fractura costal, ¿no? Y ahí se ve el foco fracturario, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, es muy importante, ¿no? El típico paciente que nos llega de que está jugando fútbol y que le dio a alguien un codazo y de repente empezó con dolor pleurítico, le empezó con dolor en el tórax y se ve un hematoma, pues bueno, por supuesto que hay que pensar en una fractura costal. Y ese paciente se tiene que ir a urgencias, obviamente, ¿no? Igual acá, ¿qué observamos? Dijimos. También pérdida de la continuidad. Fractura costal. Pérdida de la continuidad, ¿vale? Y ahí se ven bien los focos fracturarios. Y aquí, si te fijas, aquí sí están como que cabalgadas, ¿no? Aquí sí se cabalgó un poco
las costillas, ¿no? Esto es muy peligroso porque seguramente si el paciente se sigue moviendo y respirando, pueden tocar la pleura y si se tocan la pleura pueden hacer un neumotórax, ¿no? Y obviamente es una condición clínica muy importante para el paciente, ¿no? ¿Ven? Entonces es muy importante, ¿no? Mucho cuidado con la fractura costal, ¿va? Ahora bien, esto es muy importante, ¿por qué? Porque puede generar tórax inestable. Ahora, la definición del tórax inestable básicamente lo que nos dice que es un trauma en el tórax donde sucede fractura de 3 o más costillas, pero que al menos hay 2 lugares diferentes del foco fracturario. Vas a decir, ah, chinga, ¿cómo es esto? Fíjate, aquí tengo 1, 2, 3 costillas fracturadas, ¿no? Y cada una de ellas tiene 2 focos fracturarios en sitios diferentes, ¿no? Entonces, si te fijas, esta zona de aquí va a quedar completamente flotante, porque ya no tienen un sitio de agarre, por así decirlo. Entonces, esto con la inspiración y la expiración se va a estar abombando y deprimiendo, abombando deprimiendo, generando algo que le llamamos respiración paradójica. Cuando tú inspiras, ¿qué le pasa al tórax? ¿Se expande o se comprime? ¿Qué pasa cuando tú inspiras? Se expande. Se expande, ¿no? Hace una inspiración y se expande, ¿no? Porque generamos presión negativa gracias al diafragma, hace un cambio de presión entre la atmósfera y los pulmones y obviamente entra aire y ganamos volumen, ¿no? Obviamente. Ven. Ganamos volumen, obviamente. Y cuando nosotros expiramos con presión positiva, es decir, sacamos el aire y perdemos volumen y por tanto se comprime o por así decirlo, disminuye el diámetro torácico, ¿no? Eso es una respiración normal. Cuando sucede una respiración paradójica, cuando nosotros inspiramos se deprime el tórax y cuando expiramos se abomba. Está sucediendo completamente lo contrario de una respiración fisiológica, ¿de acuerdo? Y esto es lo que sucede en el tórax inestable. Fíjate, esta es la zona que está flotante. Y fíjate, con la expiración se abomba, que tendría que suceder lo contrario, se tendría que deprimir. Y en la inspiración se deprime, que al contrario se tendría que abombar porque ganamos volumen. Pero como nosotros hacemos presión negativa a la inspiración y como esto está flotante, lo jala el diafragma también. Y con la presión positiva que hacemos con la expiración, lo empuja. Entonces genera un movimiento paradójico. Y esto se ve así, ¿ok? ¿Ven? Entonces fíjate cuando entra la inspiración, cómo se deprime el tórax sin la inspiración se deprime el tórax y en la expiración se abomba. Entonces esto confirma justamente, pues obviamente la respiración paradójica que tiene el paciente. Aparte, fíjate el hematoma que tiene en la caja torácica, ¿no? Entonces, obviamente los pacientes requieren de una sedación profunda, ¿vale? Incluso hasta de bloqueo neuromuscular, hasta que un cirujano de tórax fije las costillas y resuelva el foco fracturario, ¿va? ¿Sí quedó claro lo de la respiración paradójica? Sí. Sí, Ahora, por supuesto que esos pacientes no se pueden rehabilitar, por supuesto que no, hasta que se resuelva la causa de la intubación, como justamente es aquí el tórax inestable, se fijan las costillas y ahora sí entramos de lleno con la rehabilitación para evitar complicaciones pulmonares y ya saben, todos los efectos deleterios de la inmovilidad prolongada, ¿no? Al final de cuentas, ¿va? Aquí, ¿qué alcanzamos a ver? ¿Qué vemos aquí? Acá veo bonito el tórax, ¿no? Fíjate cómo se ve acá. ¿Y acá cómo se ve? Está deprimido, ¿no? Como si algo lo hubiera aplastado ahí. Pues aquí también tenemos un caso de fractura costal, ¿no? Más adelante o mañana lo vamos a ver ya este caso clínico completo que también tiene una tomografía para ver cómo se ve la fractura costal en la tomografía. Digo, no es necesario hacer una tomografía como para que confirmar la fractura costal. Aquí se ve súper claro porque fíjate, viene la costilla y de repente como que se baja. Viene la costilla y de repente se baja. No alcanzo a ver el otro pedazo. Y aparte, este pedazo que les voy a colorar de color amarillo, ok, grábenselo bien, porque lo voy a borrar.
¿Por qué se ve negro? Fíjate, acá el tejido blando se ve radiopaco, pero acá, ¿qué tiene? ¿Se ve radio qué? Radiolúcido. Radiolúcido, y es tejido blando. El tejido blando, más bien, cuando es radiolúcido, ¿por qué es? ¿Qué densidad o qué cosa que tenemos nosotros se ve radiolúcido? ¿Qué dijimos que se ve radiolúcido? ¿El qué? Gas. El gas. El gas, ¿no? ¿Y por qué hay gas en el tejido blando? Tiene neumotórax. Más que neumotórax, es un enfisema subcutáneo, ¿vale? El enfisema subcutáneo significa aire adentro del tejido blando, ¿no? Y es de esperarse. Obviamente, si tuvo una fractura costal, obviamente seguramente por ahí tocó justamente tejido blando, se tocó un poco del mediastino y de ahí se está fugando un poco del aire. Está entrando aire aquí. No voy a descartar que el paciente haga neumotórax, por supuesto que lo puede hacer, ¿de acuerdo? Pero en este momento solamente me está haciendo neumomediastino, enfisema subcutáneo, ¿vale? Entonces, fíjate la diferencia de este tejido subcutáneo al de acá, ¿no? Este tiene enfisema subcutáneo, ¿va? Entonces, muy importante, ya me adelanté un poquito al enfisema subcutáneo, más adelante lo vamos a ver más en profundidad, pero bueno, de una vez para que vayamos entrando en materia, ¿va? Que seguramente va a tener neumomediastino este paciente. Muy bien. Entonces, ya dejando atrás la tráquea y las costillas, vámonos a los espacios intercostales. ¿Qué es lo que tenemos que analizar de los espacios intercostales? Tenemos que ver su tamaño, si son anchos, si son delgados, la dirección que tienen, si son muy oblicuas, si son muy horizontales, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos casos, ¿no? Y bueno, aprovechando también hay que valorar los ápices pulmonares. Fíjate el ápice pulmonar de la radiografía que tenemos del lado izquierdo de la pantalla. Fíjate cómo su ápice es más delgado que su base pulmonar, ¿no? Y fíjate la anchura que tiene entre los espacios intercostales. Realmente es delgada, no es tan ancho, ¿no? Ahora bien, vámonos con la radiografía del lado derecho. Fíjate cómo son los ápices. Los ápices sí son más pequeños que las bases, pero mira, por muy poquito, ¿eh? No mucho. Incluso se ven abombados, ¿no? Se ven las cúpulas pulmonares elevadas, ¿no? De cierto modo, abombadas. Y fíjate cómo lo son los espacios intercostales, anchos y las costillas ligeramente más horizontalizadas que oblicuas. ¿Qué puedes concluir de estas dos radiografías? ¿Cuál crees que sea la patológica? ¿Derecha o izquierda? ¿Y por qué? La derecha. ¿Eh? ¿Por qué crees? ¿Por qué tendrá un espacio intercostal más ancho y las ápices están abombados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué patología conocen que podría generar? ¿Cuál, perdón? Enfisema. Exacto. Enfisema pulmonar. ¿Alguien dijo por ahí EPOC? Sí, yo. Sí, EPOC, eso, muy bien. Es un paciente que tiene EPOC. Recordemos que el paciente con EPOC vive con atrapamiento aéreo. Ellos tienen broncoespasmos crónicos, o sea, ellos ya viven así, ¿no? Por eso retienen CO2, por eso tienen una saturación un poco más baja de lo normal, 82, 92 más o menos. Y ellos viven con atrapamiento aéreo. Entonces, ese aire ya no puede salir tan fácil. Entonces, como se queda atrapado, el aire por gravedad va hacia arriba, el aire flota. Es como un globo de helio, ¿no? Y por tanto se empiezan a bombar más los ápices, porque ese aire atrapado va hacia arriba. Y como va hacia arriba, empieza a horizontalizar más las costillas y se abomban los ápices pulmonares. Y aparte, fíjate, la tonalidad de radiolúcido de una placa normal a una placa con EPOC. ¿Qué ven de diferencia de lo radiolúcido? ¿Cuál está más radiolúcida? La derecha. La del EPOC, porque acuérdense, porque tiene más aire. Y uno dirá, oye, pues si tiene más aire, pues oxigenaría mejor. No, el problema es que es aire viejo. Y ese aire viejo no participa en el intercambio gaseoso. Por tanto, retienen CO2. Entonces, se ve más radiolúcida una placa de tórax de un paciente con EPOC. Entonces, ya saben, datos de EPOC, ápices abombados, espacios intercostales anchos, placa más radiolúcida
Y aquí, bueno, me voy a adelantar un poquito con el diafragma. El diafragma está un poquito más achatado, ¿no? De hecho, fíjate que los hemidiafragmas están muy simétricos, cuando ya sabemos que el derecho tiene que estar un poquito más arriba que el izquierdo, ¿no? Entonces aquí los dos están deprimidos y aparece también otro signo que le llaman corazón en gota, ¿no? Porque es que también el corazón se empieza a aplastar por ese atrapamiento aéreo que tiene el pulmón y el corazón lo avienta para abajo. Entonces aparecen esos signos que son característicos de un paciente con enfisema pulmonar, ¿va? ¿Dudas o preguntas con esto? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo bien. Vámonos. Vámonos con el diafragma, ¿no? Básicamente el diafragma, pues es súper fácil de ver. Básicamente son dos cúpulas que están por debajo del pulmón, ¿no? Y tenemos pues un hemidiafragma derecho y un hemidiafragma izquierdo, ¿no? Entonces se ven así como si fuera el Arturito o un domo, como ustedes lo quieran ver, ¿no? O sea, el punto es que ustedes vean los hemidiafragmas ahí, ¿va? Entonces, el diafragma dijimos que es un tejido blando, por tanto se va a ver un tanto radiopaco, con una tonalidad gris clara, ¿no? Porque es músculo, y ahí lo vemos, ¿no? Normal, ¿no? Recordemos que el hemidiafragma derecho es un poquito más, está más elevado por el tamaño del hígado, ¿vale? A diferencia del hemidiafragma izquierdo, porque pues abajo del izquierdo está el vaso, ¿no? Entonces no ocupa tanto espacio. Entonces, casi siempre vamos a ver 9 costillas del lado derecho y 10 costillas del lado izquierdo, ¿no? Tenemos que ver siempre que el diafragma tenga una adecuada cúpula, una cúpula diafragmática bien pronunciada y no achatada, ¿no? Si está achatado, ya sabemos que podemos pensar en enfisema de nuestro paciente, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo veo que del lado izquierdo o del lado derecho veo menos costillas? Por ejemplo, del lado derecho veo menos de 9 costillas o del lado izquierdo menos de 10, pues tendremos que pensar en algunas causas. O también veo más de 12 costillas de ambos lados, ¿no? Causas puede ser una distensión abdominal, ¿no? Que cuando vea menos costillas, a lo mejor el paciente tiene una distensión abdominal, no sé, a lo mejor puede tener sepsis abdominal, síndrome compartimental abdominal, cualquier patología abdominal, al final de cuentas, que genera una elevación del hemidiafragma, ¿no? Puede ser que también tengamos una parálisis diafragmática. De hecho, les voy a poner un video, pero no sé por qué no se puede reproducir en la computadora, pero ahorita se los voy a poner. Déjenme de una vez, me lo mando a mí mismo. Pero bueno, puede haber puede haber una alteración del nervio frénico, ¿vale? Una parálisis nerviofrénico o un colapso pulmonar, como puede justamente una telectasia, ¿no? Se salió esto, lo voy a correctar. Ahí está. Puede haber justamente un colapso pulmonar, en este caso una telectasia. Entonces, cuando veamos una elevación o menos costillas de las que tendríamos que ver, piensen siempre en esto. Ahora bien, ¿qué pasa si veo más de 10 costillas o más de 12? Pues hay que pensar que el paciente tiene una hiperinflación pulmonar, como puede ser EPOC, asma o neumotórax. ¿De acuerdo? Entonces, con esto son los posibles diagnósticos que nosotros podemos hacer o evaluar en sus pacientes. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Quedó claro? Les comentaba, el hígado al fin de cuentas va a desplazar un poquito más el diafragma derecho que el izquierdo, y eso ya lo tenemos por bien sabido, ¿no? Ahora bien, hay algo que se llama zona de aposicionamiento diafragmático, ¿no? La zona de aposicionamiento justamente es la parte en la que el diafragma está paralelo al hígado o paralelo al vaso. ¿Ok? Esa es la zona de posicionamiento. Y después de la zona de posicionamiento, ahora sí ya tenemos la cúpula diafragmática, derecha e izquierda. Esa zona de posicionamiento siempre se tiene que respetar, tanto como la cúpula diafragmática. Por ejemplo, aquí estamos en la inspiración. Dejen cambio de color porque no se ve. Aquí estamos en la inspiración, ¿vale? Porque el diafragma baja, el paciente inspira y acá estamos en la expiración.
cuando el paciente expira y perdemos volumen pulmonar. ¿De acuerdo? Ahora bien, mire, justamente aquí está el video, nada más que si se lo reproduzco no se ve, no sé por qué. Mejor se los pongo acá. Que apenas ayer lo... Fíjense lo que vamos a observar, ¿no? Y ustedes me dicen qué es lo que alcanzan a percibir. Lo vuelvo a reproducir. ¿Qué es lo que alcanzan a ver? ¿Qué Como que no observan se en mueve el izquierdo. el izquierdo o derecho? El derecho no se mueve. El derecho es el que no se mueve, ¿no? Justamente es un paciente que tuvo una lesión medular y afectó ahí al nervio frénico, ¿no? Y entonces se afectó el lado derecho, ¿no? Entonces digo, ese es el video, nada más que aquí no se alcanza a visualizar, no sé por qué como que se mueve chueco, pero bueno. Entonces ya lo saben, ¿no? Es una parálisis diafragmática, ¿va? Ahora bien, me voy a regresar acá. Aquí, ¿cuántas costillas vemos? Acá ya tenemos por sabido que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y acá, ¿cuántas alcanzamos a ver? Acá, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira, no está tan hiperinsulada como pensaba, ¿no? Pero bueno, nada más quería hacer como el ejemplo, porque de esta no les pregunté eso y les quería preguntar. Pero bueno, parece ser que no está tan hiperinsufflado el paciente como para que veamos más de 12 costillas. Pero bueno, está claro que el paciente tiene un EPOC, ¿va? Bueno, me regreso a donde estábamos. Ahora bien, qué es la parálisis diafragmática? Y eso es muy importante porque el fisioterapeuta sí tiene que atender estas cosas, porque al final de cuentas es un músculo enfermo y nosotros somos expertos en músculo, ¿ok? Por tanto, tendremos que saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, una parálisis diafragmática, por lo regular es asintomática. El paciente ni se da cuenta que está, diafragmática, anda ahí por su vida casi normal, ¿no? Casi siempre es asintomática cuando es una paresia, que es decir, que solamente es unilateral, que es lo que más es común, ¿de acuerdo? Entonces van a decir, oye, pero ¿por qué es asintomática, Beto? ¿Por qué es? Pues porque el diafragma que sí está sano compensa al que está paralizado, ¿no? Eso es algo que sucede en la mayoría. Ahora, ¿cuándo empieza a ser sintomática? Cuando es una parálisis diafragmática bilateral. Ahí sí dificulta la respiración y el paciente empieza a compensar con musculatura accesoria, en este caso con intercostales, ¿no? Externos, ¿no? De hecho, los intercostales externos también compensan cuando el paciente tiene una parálisis unilateral. Por eso es que el paciente tampoco no siente tanta dificultad respiratoria, pero cuando ahora sí son los dos, los músculos intercostales, recuerden que no son suficientes para mantener un volumen minuto adecuado, ¿no? Empieza con un movimiento paradójico abdominal, ¿de acuerdo? Se sube el hemidiafragma paralizado, se sube porque pues obviamente ya no se contrae y ya no desciende, ya no se hace la cúpula diafragmática, ya no hay zona de hay zona de posicionamiento, más bien al contrario, perdón, hay una cúpula diafragmática muy marcada y la zona de aposicionamiento también es muy marcada, ¿de acuerdo? Y puede ser por un daño intrínseco, que es debilidad, o por nervio frénico, ¿no? Por ahí le dieron un llegue al nervio frénico en la cirugía y por eso es una parálisis diafragmática, ¿no? Y esto puede ser permanente o temporal, ¿no? Depende del diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Puede ser traumática, ¿no? Están tomando un posgrado, un diplomado de fisioterapia cardiopulmonar. Seguramente vamos a ver pacientes de cirugía cardíaca, bueno, posterior a cirugía cardíaca y esas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces en las cirugías de tórax hacen algo que le llaman cardioplegia fría, ¿no? Como que es en ese procedimiento durante los cambios valvulares y todo eso. Y durante esa cardioplegia fría, enfrían tanto al corazón que le termina pegando ese frío también al nervio frénico, ¿vale?
¿Y cuál es el nervio frénico que más se llega a afectar? Es el izquierdo, porque es más grande y es donde está del lado el corazón, ¿no? Por eso es más común la parálisis diafragmática izquierda que la derecha, ¿de acuerdo? Y esto es muy común que suceda una parálisis diafragmática después de un bypass cardíaco, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo saben, sus pacientes de que hayan pasado por un bypass cardíaco, pues hay que descartar que hayan tenido una parálisis diafragmática. Es muy común, ¿ok? O cualquier cirugía mayor de tórax, le pueden dar un llega ahí al nervio frénico y por ende también va a generar una parálisis diafragmática, ¿no? Y cuando es de origen del diafragma, o sea, directamente un daño directo, pues puede ser porque literal le dieron un llega así con el bisturí o a lo mejor por ahí el paciente está haciendo una debilidad, qué sé yo, ¿no? Ahora, en la parte de compresión puede ser por un tumor, por una masa, ya sea pulmonar o mediastinal, que está comprimiendo el nervio frénico, un aneurisma aórtico, una espondilosis cervical o un bocio subesternal. Todo eso le va a empezar a comprimir el nervio frénico y por tanto es como una neuropraxia, por así decirlo, y finalmente va a terminar dañando el nervio frénico y va a generar una debilidad y finalmente una parálisis diafragmática, ¿no? En lo neurológico puede ser por cuestiones meramente neurológicas, como puede ser una lesión medular, sobre todo cuando es C5, C4, C5. Por lo regular, los pacientes que tienen una lesión medular de C5, por debajo de C5, no van a requerir soporte respiratorio, seguramente, ¿no? Porque recordemos que van a estar respetadas las raíces del nervio frénico, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, bueno, que pasa esta campana que me desespera un poco. Bueno, en el síndrome de Guillain-Barré también es común. Acuérdense que el síndrome de Guillain-Barré afecta el nervio periférico y el nervio frénico es un nervio perifrénico. La esclerosis lateral amiotrófica, la múltiple, atrofia muscular espinal, miastenia gravis y algunas miopatías hereditarias se va a afectar y van a generar parálisis diafragmática, ¿no? En la ventilación mecánica, muy importante, la neuromiopatía diafragmática, o mejor conocida como disfunción diafragmática, va a generar parálisis diafragmática, ¿no? Y esto se debe por el desuso muscular que tiene el diafragma por el que el paciente está intubado, ¿no? Se genera una atrofia muscular en las primeras 18 a 24 horas por haber usado ventilación mecánica invasiva. Entonces, todas estas causas son las que le pueden generar parálisis diafragmática a mi paciente y que yo tengo que saber a atender, ¿no? Vean, aquí justamente está el caso de un paciente que fue sometido a bypass cardíaco. Las radiografías de arriba, ¿ok? Tanto la izquierda como la derecha son, ¿cómo se dice? Son Previas, antes, mande, perdón. previas. Ajá, sí, exacto, son previas, justamente el bypass cardíaco. Y pregunta, ¿hay venos semidiafragmas bien? ¿Los ven bien? ¿Los dos completamente a la misma altura? Está Sí, ¿no? plano. Están planos, ¿no? Justamente. Quiere decir que el diafragma sí estaba jalando chido, porque cuando inspiramos es cuando se deprime el diafragma, ¿no? Porque generamos fuerza y ganamos volumen pulmonar. ¿Qué pasa después de la cirugía cardíaca? Mira, aquí tenemos el hemidiafragma derecho, ¿no? Bonito. ¿Y dónde terminó el hemidiafragma derecho? Arriba, ¿no? Y acá, fíjate, acá está el derecho en la placa lateral y hasta acá está el izquierdo. ¿Ok? ¿Qué pasó con este paciente? Pues generó una parálisis diafragmática, seguramente por esa cardioplegia fría que hacen al corazón. Y fue un daño, como les dije, al nervio frénico, que principalmente se da en el izquierdo, porque es más grande el nervio frénico izquierdo, y como está el corazón del lado izquierdo también, pues es mayor riesgo de la parálisis diafragmática. Entonces ya lo saben, si su paciente fue sometido a cirugía cardíaca, o cirugía de tórax o también de cirugía de abdomen alto, tendríamos que descartar que nuestro paciente nos haga la parálisis diafragmática, ¿no? Porque recordemos que a veces es asintomática, ¿va? Sí se alcanza a visualizar bien los semidiafragmas en esta radiografía o no los alcanza a visualizar. No se El ven. segundo lateral como que cuesta un poquito. Cuesta como un poquito, ¿no? En la lateral, ¿no?
como que se empalman, ¿no? Como que hacen aquí como que sí hacen un poco de signo de la silueta, ¿no? Como que sí, pero aquí está justamente el otro hemidiafragma, ¿no? Con mucha observación se alcanza a ver, pero bueno, a veces les digo, basta con que tú veas la AP, sí, la AP de tórax, ¿no? La anteroposterior. Siempre la AP es la que nos va a decir más información que la lateral. La lateral es para confirmar nuestras sospechas. Sobre todo se ocupa mucho la AP en las atelectasias. Cuando dices, chale, como que la atelectasia está en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Y otros van a decir, no, no está en el inferior, está en el medio. Es como, ok, pues vamos a tomar una placa lateral para saber en qué lóbulo está la atelectasia o la neumonía, ¿no? Lo que ustedes piensen. ¿De acuerdo? Para eso es sobre todo la lateral, pero nada que no nos diga la AP de tórax, ¿va? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Pues muy bien. Yo tengo las Todo bien. 10:50. Dime, ¿todos bien? ¿O alguien dijo algo? Creo que no. Bueno, tengo las 10:50 de la mañana. Nos vemos ahorita en 10 minutos.